Hola, hoy vamos a hablar de cabeza. Lo primero que vamos a ver es el cráneo, o sea, el sistema óseo. Vamos a tener acá los huesos del neurocráneo, la parte más alta del cráneo y más posterior, y la parte más anterior y baja del cráneo es el esplagmocráneo, o también llamado huesos de la cara. Tenemos acá en los huesos del neurocráneo el hueso frontal en celeste, que articula por posterior con el parietal, y el parietal a su vez articula por superior con el mismo parietal, con el parietal del otro lado. También tenemos acá que vamos a tener el hueso temporal con su conducto auditivo externo. La abertura se llama meato auditivo externo y el conducto es el conducto auditivo externo. También tenemos el proceso estiloides, ¿ya? Y el proceso mastoides. Entre el proceso mastoides y el proceso estiloides vamos a tener un foramen, que es el foramen estilomastoideo, por donde va a salir el nervio facial. Tenemos acá atrás el hueso occipital y vamos a tener acá una parte del ala mayor del esfenoides. Una parte del esfenoides, el ala mayor. En este punto, en donde articulan el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides, se llama terion. Si se da un golpe acá, puede pasar a romper la arteria meningia media, la rama anterior más específicamente. O sea, cualquier golpe en el terion va a repercutir en la rama anterior de la arteria meningia media. Ese es el hueso parietal separado. Ese es el hueso esfenoides. Ese es el hueso occipital. Lo vamos a reconocer porque tiene ese gran foramen que es el foramen magno. Ese es el hueso temporal. La porción de adentro, lo que estamos viendo por la cara del endocráneo, es la porción petrosa. También tenemos acá el hueso frontal con el hueso etmoides en azul. En azul el etmoides, en verde el frontal. Ahí está en una vista posterior y ahí está en una vista anterior. ¿Cuál es ese hueso entonces? Que tiene un gran foramen magno. El occipital, muy bien. Tenemos acá entonces la calota, que es la parte de arriba del cráneo y la base del cráneo. Si hacemos un corte, tenemos eso que pertenece arriba y eso que pertenece abajo. Entonces, acá en la base del cráneo vamos a tener una fosa craneana anterior, una fosa craneana media y una fosa craneana posterior. Entonces, acá están divididas en colores. Entonces, lo más importante de acá es este proceso que se llama crista Galli. Por lateral vamos a tener la lámina cribosa del etmoides, por donde va a pasar el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Más atrás vamos a tener estas alas menores del esfenoides, con estas alas mayores del esfenoides que están haciendo el piso de la fosa craneana media. Ahí lo vamos a ver en otra imagen para que quede más claro. Entonces, estas alas menores del esfenoides van a tener estas prolongaciones hacia atrás que se llaman procesos clinoides anteriores. Esto es la fosa hipofisiaria, que es parte de la silla turca. En la fosa hipofisiaria se aloja la glándula hipófisis, que es del cerebro, muy importante para la función endocrina. Entonces tenemos este dorso de la silla turca que también tiene unas prolongaciones llamadas procesos clinoides posteriores. Por el conducto óptico, aquí va a pasar el segundo nervio junto a una arteria. El segundo nervio craneal es el nervio óptico, que va a pasar junto a la arteria oftálmica por el conducto óptico. Después tenemos que entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides va a quedar una fisura orbitaria.
fisura orbitaria superior. Ya, en la fisura orbitaria superior van a pasar una serie de nervios que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos acá que por la lámina cribosa del etmoides, ¿cuál era esa? Esta, que estaba por lateral al proceso Christagalli, están saliendo los filetes del nervio olfatorio. Y miren algo muy importante, el nervio nasopalatino está bajando, atraviesa todo lo que es la cavidad nasal y pasa hacia la cavidad oral a través de la fosa incisiva, por el paladar duro. ¿Y el paladar duro de quién se compone? Del proceso palatino de la maxila y de la lámina horizontal del hueso palatino. Acá tenemos en el conducto óptico pasando el nervio óptico con la arteria oftálmica, nervio óptico, ¿cierto? Con la arteria oftálmica. Y por la fisura orbitaria superior van a pasar los nervios 3, 4, 1/3 del quinto y 6. El número 3 es el oculomotor, el número 4 es el troclear, el número 5 es el trigémino, pero solo la quinta parte, el trigémino, se divide en 3, como lo dice su nombre. La primera porción es la oftálmica, la segunda porción es la maxilar y la tercera porción es la mandibular. Solo la porción oftálmica del nervio trigémino va a pasar por la fisura orbitaria superior junto al nervio 6, que es el abducens, que van a ir a inervar todo lo que son los músculos extrínsecos del ojo. Ahí tenemos el nervio óptico con la arteria oftálmica. Este es el nervio óptico. Lo que está para este entrecruzamiento se llama quiasma óptico y lo que está para atrás se llama tracto óptico. Y por posterior al quiasma óptico tenemos esta glándula que es la glándula hipófisis, que se aloja ¿dónde? En la silla turca, más específicamente en la fosa hipofisiaria. Y ahí la glándula hipófisis termina con su infundíbulo, que es por donde se liberan las sustancias químicas, ya sean hormonas principalmente. Entonces tenemos que en la fisura orbitaria superior salía una parte del nervio trigémino, que es el quinto, o sea, la parte oftálmica. Pero ¿qué pasa con las otras dos partes del nervio trigémino? Salen por estos forámenes, por el foramen oval y por el foramen redondo. ¿Ya? Entonces, y por el espinoso, redondo, oval, espinoso. Acuérdense ustedes de eso. Redondo, oval, espinoso. Porque por el foramen redondo va a salir el nervio maxilar del nervio trigémino y por el foramen oval va a salir el nervio mandibular del nervio trigémino. Y por el foramen espinoso va a salir la arteria meningia media. El nervio trigémino, su función, ahí están los tres ramos, el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El nervio trigémino se va a encargar de la inervación sensitiva de la cara, o sea, del tacto, dolor, presión, temperatura de la cara y propiocepción, que es saber dónde están ubicadas las partes del cuerpo. Y esos son los territorios de inervación. Entonces tenemos acá el nervio trigémino, que va a salir, el ramo oftálmico va a salir por la fisura orbitaria superior, el ramo maxilar va a salir por el foramen redondo y el ramo mandibular va a salir por el foramen oval. Y la arteria meningia media va a salir por el foramen espinoso, que está detrás del oval, porque estuvieron redondo, oval, espinoso. Acá tenemos el esfenoides, el hueso esfenoides, entonces tenemos el ala menor con el ala mayor. Ahí tenemos la fisura orbitaria superior, que ¿quién iba a pasar por ahí? Los nervios 3, 4, 1/3 del quinto y el sexto, o sea, con nombres respectivamente, el nervio oculomotor, troclear, nervio oftálmico y nervio abducens. Más abajo, por el foramen oval o redondo, vamos a tener que pasa el nervio maxilar
y por el foramen oval el nervio mandibular y por el foramen espinoso la arteria meningia media. Este hueso esfenoides tiene unos procesos que son los procesos pterigoides para insertarse en los músculos de la masticación. Van desde el esfenoides hacia la mandíbula. Entonces acá tenemos la órbita, esto es hacia nasal y eso es hacia lateral. Son los huesos nasales, la maxila, ese es el lagrimal. Haciendo el techo de la órbita tenemos el frontal, el cigomático, y en amarillo tenemos el esfenoides con su ala mayor y su ala menor. En el ala menor tenemos el conducto óptico que pasaba a qué nervio, el nervio óptico junto a qué arteria, junto a la arteria oftálmica. Y tenemos la fisura orbitaria superior, que es por donde van a pasar los nervios que ya nombramos. Por el foramen supraorbitario, por este foramen o incisura supraorbitaria va a salir el nervio supraorbitario, que es ramo del nervio frontal, que es ramo del nervio oftálmico, que es ramo del nervio trigémino. ¿Ya? Y ahí va a dar la inervación a todo lo que es la frente, como lo vimos en la diapositiva anterior. En cambio, por el foramen infraorbitario va a salir el nervio maxilar. Y por el foramen mentoniano va a salir el nervio mandibular. Oh, lo siento. Ahí lo tenemos las estructuras pasando por la fisura orbitaria superior, entonces, los nervios. Y el conducto óptico pasando el nervio óptico con la arteria oftálmica. También tenemos en la fosa craneana posterior, van a pasar los nervios 7 y 8, que son el facial y el vestíbulo coclear, y esos van a pasar por el conducto auditivo interno. ¿Se acuerdan de que estaba por afuera del temporal el conducto auditivo externo? Bueno, ahora vamos a encontrar el conducto auditivo interno, en la fosa craneana posterior. Y ahí vamos a tener, esto ahí por dentro del conducto auditivo interno. Aquí está el conducto auditivo interno y esto es lo que hay por dentro, de aquí. Conducto auditivo interno y adentro tenemos eso, que son la cóclea, que es el aparato para la audición por donde se transmite el sonido y después viaja por el nervio la información hasta el cerebro, y el aparato vestibular con sus conductos semicirculares. Y este aparato vestibular es para el equilibrio, que sale por el nervio vestibular. El nervio facial le va a dar toda la inervación motora a la cara, no sensitiva, porque sensitiva está dada por el trigémino, y la información motora está dada por el facial, motores de los músculos, del movimiento. El facial va a pasar por acá y va a salir por este foramen, que es el foramen estilomastoideo. Acá lo podemos ver. El nervio facial va a entrar, va a pasar por todo lo que es el tímpano, los huesos de la audición, y acá va a salir por el foramen estilomastoideo. Y este nervio facial tiene un nerviecito que se llama cuerda del tímpano. Y esta cuerda del tímpano tiene que ver con la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces acá repasando en un corte mediano, tenemos acá la silla turca, ¿cierto? En donde se aloja la glándula hipófisis. Tenemos el seno esfenoidal porque el hueso esfenoide tiene senos, o sea, cavidades. Tenemos el seno frontal también. Tenemos acá la cristagali, el proceso cristagali y la lámina cribosa del etmoides. Tenemos el conducto auditivo interno y estas prolongaciones en el hueso parietal, que son rama anterior de la arteria meningia media. Acá en base de cráneo entonces tenemos varios forámenes que hay que aprenderse. Bueno, yo les dije los más importantes en todo caso, no hay que aprendérselos todos. Solo los más importantes los que vamos a ver después cuando veamos nervios. Tenemos acá el hueso nasal, ya dentro de la cara, de los huesos del esplagno craneal, el hueso lagrimal, la maxila, antes se llamaba hueso maxilar, ahora se llama maxila, el hueso cigomático, y atrás se puede ver el esfenoides en amarillo con su ala mayor y ala menor.
Tenemos acá el hueso etmoides, más en profundidad. Tenemos acá esta cresta gali y acá tenemos unas alas de la cresta gali. Y acá tenemos la lámina cribosa del etmoides por donde pasa el nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal. Y tenemos estos laberintos etmoidales que tienen celdillas etmoidales, anteriores y posteriores. También tenemos esta lámina perpendicular del hueso etmoides y tenemos esto que se llama las conchas. Se pueden ver mejor en esta imagen. Las conchas nasales, si separamos el hueso en dos, esta es una vista anterosuperior. Entonces tenemos la concha nasal superior y la concha nasal media del hueso etmoides. Y ustedes se preguntarán, ¿y la concha nasal inferior? Bueno, la concha nasal inferior es un hueso aparte. Tenemos acá el esfenoides con sus alas menores, sus alas mayores y sus procesos pterigoides, que son para los músculos de la masticación, y ese es el seno esfenoidal. Tenemos acá el hueso temporal con su porción escamosa y acá tienen esta es la porción petrosa con el conducto auditivo interno, el proceso estiloides y el proceso mastoides por atrás. Tenemos el paladar duro, que se compone, o también llamado paladar óseo, que se compone de la lámina perpendicular del hueso palatino con el proceso palatino de la maxila. Acá tenemos la cavidad nasal, tenemos la lámina perpendicular del hueso etmoide, ¿cierto? Y este otro hueso que es el hueso vomer, haciendo la pared de la cavidad nasal, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Tenemos acá la mandíbula, tenemos el foramen mandibular por donde va a ingresar el nervio alveolar inferior, que es ramo del nervio mandibular del nervio trigémino, y va a salir por el foramen mentoniano, por acá. O sea, ingresa por aquí, se va por dentro del diente, le da inervación a todo lo que son los dientes inferiores y va a salir por el foramen mentoniano como nervio mentoniano. Va a ingresar como nervio alveolar inferior y va a salir como nervio mentoniano. Músculos de la cara y la masticación. Tenemos en los músculos de la cara este gran músculo que es el occipito frontal con su vientre frontal y su vientre occipital. Lo que queda entre medio es la aponeurosis epicraneal. Tenemos el músculo prócer, tenemos el músculo orbicular del ojo con su porción orbitaria y su porción palpebral. Y acá de medial a lateral tenemos los músculos levantador del labio superior y del ala de la nariz, levantador del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor, risorio. Ya. Acá lo mismo, pero ahí se ve el corrugador del supercilio, que está debajo del vientre frontal del músculo occipito frontal. Podemos ver el massétero, el buccinador en un plano más profundo y una vez que cortamos los cigomáticos, con el conducto parotidio. Ahí está el conducto parotidio. Ahí está el conducto parotidio de la glándula parótida. Ese es el músculo massétero, ese es el músculo temporal. Esos no tienen que ver con la cara, sino que son de la masticación. Ahí está el vientre frontal del músculo occipito frontal. Abajito que se continúa con el prócer. Y acá tenemos una porción transversa del músculo nasal y el depresor del músculo tabique nasal. Tenemos los músculos de la masticación que se van a insertar en el proceso coronoides de la mandíbula, por ejemplo el temporal, el pterigoideo lateral, que sus fibras son transversales, el pterigoideo medial, que las fibras son iguales en la misma dirección que el massétero, pero la diferencia está en que uno va por dentro, el pterigoideo medial, y el massétero por fuera. Los otros músculos de la masticación son el temporal y el massétero. El pterigoideo medial, o sea, pterigoideo lateral, con su cabeza superior y su cabeza inferior,
y el pterigoideo medial. Repasando entonces, los músculos de la masticación son 4. Temporal, massetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Para la irrigación, inervación y drenaje, irrigación es de las arterias. Entonces vamos a tener que la arteria que le da la irrigación principalmente a la cara es la arteria carótida externa, a través de su rama facial, que es la tercera. Primero viene la tiroidea superior, después viene la lingual y después viene la facial. La facial va a doblar por el ángulo de la mandíbula, por donde se puede sentir su pulso, y va a dar una rama que es la labial inferior, la cual se va a anastomosar por inosculación, es decir, anastomosis boca a boca, con la arteria facial, más específicamente con la labial inferior del otro lado. Lo mismo con la labial superior, se anastomosa con la labial superior del otro lado, del lado derecho, la del lado derecho con la del lado izquierdo. Después esta sigue subiendo y va a dar una rama que es la nasal lateral y va a terminar como arteria angular, finalmente en el ángulo de la órbita. Acá se va a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz. En otra vista tenemos acá la arteria facial, camina por el buccinador, pasa por debajo de los cigomáticos, da la arteria lateral nasal y termina como angular. Después se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz. ¿Y qué pasa? Que acá está la dorsal nasal, ¿cierto? Y acá esta arteria dorsal de la nariz es rama de la arteria oftálmica. ¿Y por dónde pasaba la arteria oftálmica? Por el conducto óptico. ¿Y es rama de quién? De la carótida interna. O sea que el sistema carotidio interno con el externo se han juntado. Lo mismo pasa con las venas, pero acá hay que tener ojo con algo. Esta es la vena facial, se termina como angular, y esta se anastomosa con la supratroclear, que es rama de la vena oftálmica superior. Y estas van al seno cavernoso del cerebro, o sea, que cualquier infección, si es que yo me reventase una espinilla en esta zona y me entrase alguna infección, como las venas no tienen válvula, pudiese llegar hasta el cerebro, causando una infección y posteriormente la muerte. Esto se conoce como el triángulo de la muerte. La inervación sensitiva está dada por el trigémino, como lo habíamos dicho antes, y la inervación motora está dada por el facial. Repasando un poquito el trigémino acá, se puede ver el trigémino, este es el nervio mandibular del nervio trigémino, porque acá están las 3 ramas del nervio trigémino, la oftálmica, la maxilar, que salía por el supraorbitario, y la mandibular. Y ahí está la mandibular, que acá se cortó el nervio alveolar inferior, que sale como mentoniano. Pero lo que sí podemos ver acá es que este nervio mandibular va a dar un nervio que se llama aurículo temporal, el cual va a abrazar o le va a hacer un ojal a la arteria meningia media, la que está por acá atrás. Miren qué hermosura, la abraza. Abraza la arteria meningia media, que sale ¿por qué foramen? Por el foramen espinoso. Ahí está el trigémino con el alveolar inferior, que sale como nervio mentoniano. Y el nervio facial, que tiene sus ramos temporales, cigomáticos, bucales, mandibulares y cervicales para el musculoplatisma. El nervio facial va a atravesar la glándula parótida, pero no la va a inervar. La inervación de la glándula parótida está dada por el nervio glosofaringio. Cavidad oral. Dentro de los aspectos más importantes de la cavidad oral, considero que son los arcos palatogloso y palatofaringio, en donde el palatogloso se va a encontrar anterior y el palatofaringio posterior. Entre los arcos palatogloso y palatofaringio vamos a encontrar la tonsila palatina. Ya no se llama amígdala porque amígdala hay una sola, que es la del cerebro. Por lo tanto, este se llama tonsila palatina. Entonces usted no diga amigdalitis, diga tonsilitis.
tenemos musculatura extrínseca e intrínseca de la lengua. Entonces tenemos dentro de los músculos extrínsecos el palatogloso, que le hace un arco a la lengua, por eso aparece como cortado. El estilogloso, que va desde el proceso estiloides hasta la lengua. El hiogloso, que va desde el hueso hioides hasta la lengua. Y el genigloso, que va desde la espina mentoniana superior hasta la lengua. Ahí lo vamos a ver en detalle. Los músculos intrínsecos tenemos el longitudinal superior con el longitudinal inferior, y entre medio de estos dos está el vertical con el transverso. Acá lo podemos ver mejor. Tenemos de la espina mentoniana superior saliendo el genigloso, de la espina mentoniana inferior saliendo el genilloideo, y claro, tiene lógica porque de la superior sale el genigloso para la lengua, gloso, eso es lo más superior. Y de la inferior sale el genioideo del hioides. ¿Ya? Y abajo está el miloioideo siendo el piso de la cavidad oral. Entonces tenemos acá las espinas mentonianas superiores y las espinas mentonianas inferiores saliendo el genioideo. De las espinas mentonianas superiores, ¿quién salía? El genigloso. Y tenemos el miloioideo siendo el piso de la cavidad oral. Lo mismo acá en esta imagen. Entonces acá podemos ver el palatogloso, ¿cierto? El este es el vientre posterior del músculo digástrico. Después viene el estilofaringio. Después viene el estilogloso, que llega hasta acá. El hiogloso, que va desde el hioides hasta la lengua. Y el genigloso con el genilloideo y el miloioideo. La inervación de la lengua está dada principalmente los 2/3 anteriores por el facial, a través de su nervio cuerda del tímpano. Este le da la sensibilidad especial, o sea, la sensibilidad gustativa del gusto. En cambio, el trigémino, que se une al facial, el trigémino, el nervio lingual del nervio trigémino, que es ramo del nervio mandibular, le da la sensibilidad general a la lengua. El tercio posterior está dado por el glosofaringio, y la parte de la epiglotis, la parte más posterior aún, está dada por el vago. Cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal vamos a tener que hay regiones, están los vestíbulos nasales, que es por donde ingresa el aire, hay regiones respiratorias y regiones olfatorias. También está este conducto nasolagrimal que viene desde la órbita hacia la cavidad nasal, y es por donde salen, cuando se llena de lágrimas la órbita, estas lágrimas pasan a la cavidad nasal. Entonces lo que botamos es lágrimas por la nariz. Acá dentro de la cavidad nasal tenemos la pared medial de la cavidad nasal, en donde tenemos este hueso que es la lámina perpendicular del etmoides con el hueso Bomer. También tenemos el suelo de la cavidad nasal, que es el mismo techo de la cavidad oral, que es la lámina perpendicular del hueso palatino, la lámina horizontal del hueso palatino, con el proceso palatino de la maxila. Acá vamos a tener el techo de la cavidad nasal, que se da por los huesos nasales, el hueso frontal, la lámina cribosa del hueso etmoides y el cuerpo del esfenoides. Y la pared lateral, que se da por las conchas nasales superiores, medias e concha nasal inferior. Recordar que la concha nasal superior y media son del hueso etmoides y la concha nasal inferior es un hueso aparte. Y faringe, que lo pueden estudiar ustedes. Y acá hay unas preguntas fundamentales para hacerse. Y nos vemos la próxima clase.